vamos a compartir, hermanos, algo semejante a este pasaje. Efesios capítulo 4, versículo 13. Si lo pueden poner aquí en la pantalla, por favor. Hay alguien que lo tenga por ahí y nos lo pueda leer, hermanos, con voz de esa de donde se manda en casa. Sí. ¿Cómo? Del locutor. No, yo creo que sale mejor esa de la voz de la que lleva en casa, ¿verdad? O sea, de esa que dice aquí: solamente mis chicharrones se ponen a remojar. No, dice mi esposa que no. Alguien que nos lo lea, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice, hermanos? Hoy queremos compartir con ustedes, hermanos, precisamente de un celo heredado a una fe madura. Vamos a hablar del apóstol Pablo, de este hombre, hermanos, que caray, tiene una trayectoria interesante a través de la escritura. Tome su lugar. Gracias por estar de pie y leer la escritura. Compartimos esto con ustedes, hermanos, y con aquellos que pues ya están conectados en las redes sociales. Dios les bendiga. Bienvenidos todos aquellos que están con nosotros. Le dije a nuestra hermana Guille y nuestro hermano Delfino. Ya no voy a decir la hermana Delfina y el hermano Delfino, no. Bienvenidos. Qué bueno que los vemos por aquí. Welcome to you in the church. Mira, comí frijoles americanos. Bienvenidos todos, hermanos. Faltan algunos están enfermos, otros están en el hospital. Dios los guarde y los bendiga. Y a nosotros, hermanos, que siga bendiciendo nuestra vida. Amén. Esta parte, hermanos, del libro de Efesios, escrita por el apóstol Pablo, con una de las trayectorias muy interesantes en su vida y en su ministerio que desarrolló, y que vaya que lo desarrolló de una manera muy temprana a su edad. Experiencias tan interesantes de cómo el apóstol Pablo lo llevó a cabo y dejó plasmadas en varias cartas muchas de esas enseñanzas y experiencias hasta el último momento de su vida. Cuando el apóstol Pablo escribe una de las cartas y dice con letra muy grande, así lo determina: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Mencionaba el apóstol Pablo en toda su trayectoria una de las preocupaciones fuertes que tenía. Una de ellas que me ha llamado mucho la atención, y es uno de los libros del Nuevo Testamento que me gusta, me agrada, me llena, que es el libro de los Colosenses. Pablo en esa carta expresaba un sentir muy interesante, y él decía: ruego a Dios que les dé espíritu de revelación en el conocimiento de su palabra. Pablo, de una manera muy concreta, dejó entrever la grande preocupación que tenía de todas las iglesias de Asia Menor, a las que él en su momento fundó, llevó la palabra, orientó. Esa era su preocupación, que llegara ese espíritu de revelación. Y cuando hablaba de un espíritu de revelación, no hablaba de un aspecto místico o de una situación que trascendiera a algo sobrenatural en un aspecto fantasioso, sino, decía el apóstol Pablo, en una palabra griega que él utilizaba o que tomaba este aspecto, decía: ruego a Dios que el Espíritu de Dios les ilumine la palabra para que se encarne en ustedes, se haga parte de su vida. Y esa era la frase que utilizaba en esa forma. Por eso él decía que les dé ese espíritu de revelación en el conocimiento de la palabra. Pablo, como buen maestro, entendía que el conocer la palabra y que esa palabra fuera parte de la vida iba a producir cambios efectivos, cambios trascendentales, porque él los había experimentado. Así que era su preocupación. Esta carta a los Efesios es una carta en la cual encierra el propósito redentor de Cristo, y también encierra el propósito por el cual Jesús murió por la iglesia, por aquellos, ustedes y yo. Así que a través de esta carta Pablo deja entrever un punto tan interesante y deja un procedimiento, hermanos, para que la iglesia pueda alcanzar esa bendición y esa plenitud. Deja entrever el propósito fundamental. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Y lo estipula Cristo. La perfección que alcanzaremos como iglesia, hermanos, será en su presencia. Mientras estemos aquí, trabajaremos, cambiaremos, modelaremos muchas de las cosas.
Pero eso no nos priva de que podamos experimentar las grandes presencias, los grandes milagros del Señor, como ustedes lo han testificado. Eso no nos priva de que podamos ver la mano de Dios moviéndose en nuestros medios, dejando entrever que Él es el Señor, que Él es el gobernador, que Él es el creador, que Él es el que tiene dominio sobre todas las cosas, que Él es el que hace su voluntad y no la nuestra. Pablo deja entrever entonces una de las partes muy interesantes, pero me llama la atención porque Pablo, para llegar a conocerlo a través de las Escrituras, debemos entonces ver un poquito atrás sobre la vida de él. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Quién era? Algunos comentaristas dicen que Pablo llegó precisamente a tener una experiencia de conversión con Cristo aproximadamente entre los 30 y 35 años de edad, que a esa edad aproximadamente tuvo la experiencia con el Señor Jesucristo. Y lo deja entrever algunos de los pasajes. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 58, hace referencia precisamente a uno de los puntos interesantes donde Pablo estaba presente cuando asesinaron a Esteban. Yo creo que usted recordará Hechos capítulo 7, versículo 58, que dice: órale, me imagino que lo tengo aquí atrás, ¿verdad? ¿Qué dice? Alguien, no sea malo, díganme qué dice. ¿Sí? A un joven llamado Saulo. Esta experiencia que tiene precisamente deja entrever que Pablo, cuando en sus inicios, antes de conocer y tener esa experiencia con Cristo, no era una persona adulta. No era una persona de 40, 60, 70 años, si no menosprecio esa edad, sino hace mención de que Pablo tenía una edad joven y se había preparado. ¿Por qué? Porque personas, hermano, como el apóstol Pablo, para llegar a ser maestros, como aquel en el cual él fue estudiado, que era Gamaliel, tenían que pasar muchos años para prepararse. Según la historia judía, hermanos, y la capacitación de ellos, estamos hablando de que una persona para llegar a ser maestro, o como el apóstol Pablo ya en su etapa de enseñanza, tiene que pasar de 20 a 30 años de preparación. 20 a 30 años de preparación. Y si el libro de los Hechos, hablando Lucas, dice que Pablo tuvo la experiencia con Cristo entre los 30 y 35 años, ¿a qué horas empezó y a qué edad empezó a estudiar el apóstol Pablo? Desde muy pequeño. Porque la historia judía y en el tema judío, los hijos empiezan, hermanos, a conocer la ley desde la temprana edad. Recuerda que la escritura menciona en el libro de los Proverbios: instruye al niño en su camino. ¿Y qué más? Instruye al niño en su camino. Una de las leyes establecidas para Israel, el Shema, o aquella repetición interesante, menciona que tiene que enseñarle a los hijos desde pequeños la ley. Y pondrás la ley en los dinteles de la puerta, en los marcos, en las ventanas, para que tus hijos la repitan cuando entras y cuando salgas. Esta instrucción la tenían desde antaño de parte de Dios, de enseñar a sus hijos desde pequeños la ley. No eran, como hemos dicho en muchas ocasiones, 10 mandamientos, eran 613 mandamientos. Y los tenían que saber. Pero lo hacían de una manera, hermanos, tan variada. Como dijeran algunos de los maestros que tenemos aquí, de una manera pedagógica, variada de muchas maneras. Jugaban, dice una de las tradiciones orales que tienen en los estudios judíos, dice que la mamá se sentaba con ellos afuera de la casa y con piedras, hermano, con piedras empezaban a jugar, a hacer montoncitos de piedras, unas grandes y otras pequeñas, y cada una de las piedras era un símbolo, hermano, de una de las referencias de la ley. Y jugaba la mamá y los pequeños, hermano, a ello. Era un juego para enseñarles la palabra. Y otras maneras que lo utilizaban, pero la instrucción era enseñarles. Así que Pablo sabía la ley, conocía y había sido preparado. Así que imagínense estas alturas, Pablo, teniendo ya entre 30 y 35 años, tiene la experiencia del Señor. Tiene, hermanos, esa convicción de haber conocido a Cristo. Por eso, inmediatamente dentro de su corazón le dice: heme aquí, Señor. ¿Qué hacemos? Cuando Jesús le da esa frase tan tremenda, tan confrontadora, que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues. ¿Dura cosa? ¿Dura cosa qué? Otra vez, ¿dura cosa qué? En una palabra de Didia, dura cosa es golpearte contra una cosa puntiaguda en tu mano. Dura cosa es. Qué importante es entonces el aspecto de cómo el apóstol Pablo va manejando esto, y de tener un celo fuerte, un celo por las cosas de la ley de Dios, ahora se convierte, hermanos, en una fe, en una pasión que lo lleva a tener, hermanos, una experiencia tan interesante, una fe madura que lo lleva, hermanos, a poder ser la persona que hoy llega a ser a través de las diferentes escrituras. Qué interesante es, hermanos, la madurez, ese celo. Un pasaje, Hechos capítulo 22 versículo 3. ¿Qué dice? Alguien que lo tenga me auxilia a leerlo. Alguien más. Filipenses capítulo 3 versículo 5 al versículo 7. Auxílienme, hermanos. Búsquele y alguien que nos lo pueda leer. Filipenses 3 del 5 al 7. Y alguien más. Hechos 22 3. ¿Qué dice, hermanos? Fíjese, aquí muestra algo interesante Pablo. 35 años. Vamos a ponerle 35 años. Ya no era un joven, no era un niño, tampoco era un adulto, pero ya tenía una trayectoria, una formación y una experiencia. Ya había estado presente, hermanos, en asesinatos. Había estado presente en discusiones. Había estado presente en la toma de decisiones fuertes. Pablo tenía experiencia, tenía celo. Pero aquí hay algo maravilloso. Escriban los filipenses y en una manera resumida puede decir, ¿saben qué? Sí tengo conocimiento, tengo la experiencia, viví ya las cosas, pero ¿saben? No me aferro al pasado. Y les describe categóricamente ahí. Pablo a los filipenses dice, si alguien es celoso, señores, permítanme, era yo. Si alguien era conocedor de la ley, señores, permítanme decírselo, era yo. Porque así lo menciona. Pero no antepone esas cosas, ni se queda pausado en esas cosas, porque da un referendo muy importante cuando dice, sí lo viví, sí lo experimenté, sí lo conozco, pero ¿saben qué? Todo aquello que yo tenía, que yo era, ahora lo tengo por basura, por conocer el grande amor de Jesucristo en mi vida. La base fundamental entonces, lo que hace fuerte la vida, es Cristo en su corazón, no lo que él conocía. Qué interesante es ahora de haber tenido un celo fuerte por las cosas de la ley. Ahora lo llevaba a tener una fe madura, a no quedarse en ese aspecto y decir, me aferro al pasado como un refugio. En ninguna manera, dijo. No, porque ahora la madurez lo honra para avanzar. Es una parte interesante de lo que el apóstol Pablo va trabajando. Le hace tener una fe sólida, una fe sólida en su vida, pero también le hace tener un respeto por la historia. No menosprecia las cosas de atrás. El día de ayer estábamos por ahí esperando unos libros que a los maestros de la escuela dominical se les proporcionó. Mientras estaba esperando esos libros, estaba una persona allí esperando también porque alguien iba a sacar unos libros. Creo que algunos de aquí sí lo conocen, pero después nos ponemos de acuerdo y le digo quién es. Empezamos a platicar y me dice, no sé, yo que no sabía, no me conocía que era pastor, y me pregunta, oiga, ¿a qué viene? Le digo, vengo a sacar unos libros. Traía el libro de La Gran Aventura. Y me dice, ¿va a sacar copia? Sí. Bueno, no, a irme muy lejos. Dice, oiga, dice, ¿usted qué piensa? ¿Cómo ve con la generación de ahora? Dijo, ¿qué piensa de la generación de ahora? Uy, le dije, ya me picó la espina. Pues no sé, ¿por qué? ¿Qué dices? No, dice, yo digo que la generación de ahora es clave y que tenemos, dice, que echarle toda la carne al asador con la generación de ahora. Y mencionó los millennials. Tenemos que darle, dice, yo creo que todo el esfuerzo va con ellos.
hay que enfocarnos al 100% en los millennials. Dije, bueno, buena onda, ¿no? Qué buen pensamiento. Dice, hay que darle. Dice, porque los que ya pasaron, los que no son millennials, dice, pues esos ya pasaron, dijo. Yo creo que hay que enfocarnos en los que sí van a dar resultado, dice. Porque a ellos todavía les quedan entre 20, 30, 40 años de producción. Los que ya pasaron, pues ¿qué puedan dar? Dije yo, pensé, ya me pisó. Y le pregunto, bueno, le digo, ¿y los adultos? ¿Qué vas a hacer con ellos? No, dice, pues ahí están. Ahí hay que tenerlos quietecitos. Dijo, ellos ya hicieron lo que tenían que hacer. Enfocarnos en ellos. Me quedé, hermanos, asombrado. Y le dije, si este tremendo se diera cuenta que estamos trabajando con los adultos mayores y de que los adultos mayores tienen una experiencia que aportar. Que si se diera cuenta de que, si lo oyera el apóstol Pablo hablando a así, yo creo que el apóstol Pablo se bajaba de la cabalgadura, no por Cristo, sino y se agenciaba. Pablo tenía experiencia, pero jamás hizo menos la experiencia que tenía Pablo, jamás. No la abandonó, no se aferró a quedarse en el pasado, pero no la menospreció. Porque hacía alusión de que las cosas que él había vivido tenían peso, tenían una justificación. Pero dijo, ahora en la comparación con Cristo es mucho mejor. Pero daba un crédito a lo que en su momento vivió y expresó. Y ahora decía, ahora sí conozco la verdad. Antes la miraba como por espejo, dijo aquel hombre Job. Qué interesante es tener respeto por la historia. Y Pablo la tenía. Qué interesante es poder tener respeto por los adultos mayores. Y quizá por eso hoy en la mañana mencionábamos, hicimos ese ejemplo del brincar en el pie. ¿Verdad, Valeria? Que Valeria ganó, pero la hermana Juanita también ganó. Nuestra vida, hermanos, va pasando, pero la experiencia y la historia va marcándose en nuestra vida. Eso era lo que el apóstol Pablo estaba manejando. El celo que tenía lo llevó a tener una fe madura en Cristo. Lo llevó a tener, hermanos, esas experiencias, pero no menospreciar. Qué interesante es cuando se puede entender, hermanos, que en el pasado no podemos quedarnos, pero podemos tomar las experiencias para poder aplicarlas y poder llevar y motivar a los demás, a las generaciones que tenemos hoy, para poder lanzarlos hacia adelante con esas ideas, con la reforma, con lo mejor. Y no digamos que lo de aquello es lo peor, de ninguna manera, pero todo fundamentado, como decía Pablo, en Cristo. Todo con ese fundamento interesado, sometido a la presencia maravillosa del Señor. 2 Corintios 5:17, uno de los pasajes que habla precisamente de una madurez viva y una identidad, y no por imitación, no por rebeldía, sino con un agradecimiento. 2 Corintios 5:17, creo que no lo sabemos de memoria, ¿o no? ¿Qué dice, hermanos? Dos palabras sencillas y fáciles. Seguimos al Señor no por imitación. No imitamos a Jesús. No lo imitamos. Porque la inmadurez, hermanos, imita o reacciona solamente. Pero cuando la madurez, hermanos, se hace presente, entonces, hermanos, se discierne y obedece. Esa es la diferencia que el apóstol Pablo marcaba. Pablo conocía de la ley, Pablo sabía las cosas, pero él seguía ciertos conceptos y ciertas ideas. Pero cuando su vida entonces tuvo la experiencia de aquel que él perseguía sin darse cuenta, cuando tiene esa confrontación con el dador de la vida, cuando tiene la experiencia con aquel que sabe todas las intenciones del corazón, cuando tiene la experiencia con el mismo creador de su vida y que lo confronta, que se da cuenta de que realmente a quien perseguía era Jesús, entonces la palabra que él había escuchado toma una claridad en su corazón y lo vuelve maduro. ¿Qué hacemos, ¿A dónde vamos? Entra, hermanos,
ese momento de lucidez y ese momento donde se aclaran las cosas y dice: ah, caray, es cierto, sí se puede. Y es aquí donde, hermanos, tener respeto por ese tiempo que trae madurez. Y lo voy a mencionar en esta manera, una experiencia sencilla. Creo que muchos de nosotros éramos jóvenes. Levanta la mano, ¿quién era joven? Sí, o sea, no hay ni que negar la cruz de nuestra parroquia, ¿verdad? Pues éramos, ya ahorita ya nos rechina la bisagra, ya los focos, ya necesitamos lupas. Del yo nunca. A ver, esa. Éramos jóvenes. Y el mundo para nosotros, hermano, era sencillo. Era nuestro. Se nos hacían fácil todas las cosas. Hoy que estamos grandes y algunos estamos pagando las consecuencias de una vida desenfrenada. Y no por echarle alusión a la alemana que ahorita dijo que toda su vida bailó. A muchos de nosotros nos bailaron. No bailamos, nos bailaron. Y pagamos las consecuencias. Pero cuando éramos jóvenes, y hablamos de nosotros, no hablamos de ustedes como jóvenes, porque es diferente verlos ahorita. La percepción que ustedes tienen es muy diferente a la nuestra. Pero para nosotros era el mundo, era todo. Y hoy sufrimos las consecuencias. Hoy las sufrimos. Pero es verdad que hemos tenido madurez. ¿Verdad que hoy cuidamos que los frijoles no se desperdicien? ¿Verdad que hoy guardamos las tortillas que se hacen duras y las metemos en bolsa en el refrigerador para después hacerlas triangulitos y hacerlas frituras, chilaquiles? ¿Verdad que hoy cuidamos el gasto? Hoy nos fijamos en la tienda cuánto cuestan los cereales, si están caros o no están caros. Hoy nos fijamos. ¿Sí me explico? Porque vamos aprendiendo. Pero de esas experiencias, hermanos, hoy podemos también aportar. Qué interesante es lo que el apóstol Pablo había tenido esa experiencia y ahora conocía al que le podía dar. Venía esa madurez donde empezó a comprender las cosas y empezó a obedecer. Hoy tratamos de cuidarnos más. No tomamos casi soda. Perdón. Sí, no, perdón, sí, ya estoy viendo a mi hija que me está haciendo así. Por eso dije eso, o sea, me disculpo. Pero, o sea, tenemos entendido que tenemos que hacer algo y batallamos. ¿O no batalla usted por dejar algunas cosas? No me va a decir que no. Los psicólogos dicen que batallamos con una sola acción. Tardamos entre 20 a 30 días si nos esforzamos todos los días para dejarlo. Aproximadamente una sola acción cambiarla. ¿Cuántas tenemos que cambiar? Batallamos, o sea, no, todos batallamos. Yo batallo para dejar la Pepsi. Nada menos ayer me trajeron una y tengo la mitad y guardada todavía. Sí la guardé. Y luego tengo una toronja y la tengo guardada. Híjole, ese pastor dijo ahorita, batallamos. Pero el punto, hermanos, interesante de esto es tratar de obedecer y tratar de hacer las cosas. No puedo quedarme solamente sentado, necesito hacer algo, necesito accionar. Lo conozco, lo sé, entonces tengo que accionar. Pablo había tenido la experiencia de perseguir a la iglesia. Cuando se enfrenta con el dador de la vida, no le queda otra más que decir: aquí estoy. Fue una experiencia, si lo podemos decir así, traumatizante en la vida de Pablo. Traumatizante. Caer de la cabalgadura por una luz que la irradió, por una presencia que lo tumbó, hermanos, de aquel lugar que estaba ahí tan fuerte, lo impactó. Ahora físicamente dice que se quedó sin ver. Aunado a eso, y todavía, hermanos, algunos no comentan esto, pero lo humillante de haber sido una persona capaz, fuerte, dura, recia, de carácter estricto, ser llevado de la mano por alguien porque él no podía ver, ser guiado por alguien porque él no podía valerse por sí mismo para caminar. Eso es, hermano, degradante para él. Era degradante. Pero comprendió, hermanos, que con el que se había topado era mayor que todas las cosas y accedió. Aquí estoy.
Y empezó Dios a obrar. Llega ese momento en nuestra vida, hermanos, en la madurez, donde tomamos decisiones y donde empezamos, hermanos, a obedecer. No buscamos una aprobación inmediata. No buscamos, hermanos, que alguien nos apruebe inmediatamente. No. Buscamos una formación más profunda en nuestra vida. Buscamos mejorar en nuestra vida. Buscamos sentirnos mejor. Y hay algunos que buscamos la siesta de las 3 de la tarde. Sí, ya buscamos, como decían antes, la coyotita para aventarnos a mediodía. O sea, la dormida de mediodía. ¿Cuántos se duermen a mediodía todavía? Sin pena, ya ven, hasta mi hija levantó la mano. Y eso que no tiene la edad que tenemos nosotros. Bueno, sí, de repente nosotros nos ven si estamos en el sillón, ya estamos cociendo calabazas. Y nos regañan. Pero es que es parte ya de buscar, hermanos, una tranquilidad, de buscar un momento. Porque la vida, hermano, vamos aprendiendo, vamos avanzando. Las cosas que aprendimos hoy nos enseñan, hermano, que necesitamos ser prudentes, que necesitamos tomar también acciones para mejorar, que necesitamos tomar decisiones para poder ver qué es lo que nos puede auxiliar mejor a nosotros. Pero hay algo interesante que Pablo demostró en todo esto, hermanos. Después de la experiencia, la madurez que tenía, Hoy a través de estas cartas deja entrever Pablo el apoyo y la madurez que le empezó a brindar a todos aquellos que estaban a su alrededor. Efesios capítulo 4:13 nada menos es el pasaje que hace mención de esto, de empezar, hermanos, a mentorear gente, ayudar, a darles el propósito hasta que todos lleguemos. No dijo unos cuantos, no mencionó generaciones en específico. No hizo distinción de edades, sino dijo hasta que todos lleguemos. ¿A dónde? A la unidad. A la unidad de la fe. Que creamos uno mismo aunque seamos diferentes. Que lleguemos a la unidad aunque tengamos gustos diferentes. Que lleguemos a la unidad aunque a algunos no les guste la Pepsi. No es mi problema. A algunos les gusta esa otra cosa roja, botella y negra y cosa roja alrededor y letras que son de los años de 1930 y tantos. Sí, porque esas letras más o menos fueron en esa época. Yo no sé por qué les gusta. Bueno, a mí me gusta, pero la de vidrio sabe mejor que la de plástico. Sí, dijo alguien, nadie es perfecto. Pero Pablo dijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que creamos una cosa, aunque seamos diferentes, que caminemos juntos, aunque muchos caminemos más rápido y otros más lento. ¿Sí me explico? Pero el asunto es caminar juntos. Eso era lo que el apóstol Pablo empezaba ahora a aportar en este aspecto. Lo que tú y yo podemos aportar también. Por eso la escritura menciona que hay que tener respeto por el tiempo pasado, pero no quedarse en el tiempo pasado, no casarse con el tiempo pasado. Es poder avanzar, poder ser, hermanos, las personas que puedan motivar, ayudar y alentar a aquellos que van caminando un poco más lento que muchos de nosotros. Pero al final de cuentas todos necesitamos llegar. Todos necesitamos llegar ahí. Unos más rápido, otros más lentos. Pero eso no quita, hermano, de que seamos parte de. Somos un cuerpo. Menciona la escritura que Pablo comprendió esto. Renunció a sus propios derechos. Lo renunció. Y cuando habla de renunciar, no dice que los menospreció o que los negó. Cuando se habla de renunciar, dice: no voy a dejar mi corazón en ello, como si de ello dependiera totalmente mi vida. No sé si me explico. No. Si así fuera, Pablo explica a los filipenses: si alguien tiene de qué gloriarse, señores, permítanme, yo lo puedo hacer. Y lo expresa. Fariseo de fariseos, maestro, estudiado a los pies de Gamaliel, y sacó todo el currículum. No sé si le ha tocado de que de repente nosotros andamos también sacando todo el currículum. ¿Conocemos a alguien nuevo? ¿Cómo está? Bien. ¿Quién es? No, pues yo soy fulano y tal. Ah, sí, fulano y tal. Mire, soy esto y estoy aquí, allá, y estoy aquí, allá, y le da todo.
Bueno, voy a ser más claro, específico cuando se va a sacar la visa americana. El que está el migrante le pregunta, ¿cuál es su nombre? Me llamo Juan. Perdón, Juan. Me llamo Juan Pérez y soy terapeuta y soy esto, y le empieza a decir todo, y no sé qué. Ahorita el americano le dice: disculpa, pero yo no te pedí todo, nada más tu nombre. ¿Así? Ok. ¿Dónde vives? Mire, vivo en las lomas altas, bajas de allá, el teléfono donde hay un carro que es mío, que lo compré porque fulano. Espérame, tu dirección, no el perro y el gato que tienes en la casa. O sea, Pablo negó todas esas cosas, pero no quiere decir que las haya rechazado, porque en algún momento de la escritura llega un momento donde lo apresan y la gente que estaba ahí lo empezó a tratar mal, y Pablo, tomando las cosas que él era, le dijo: ¿saben qué, señores? Se lo estoy parafraseando. ¿Saben qué, señores? Yo soy romano. Caray. ¿Eres romano? Sí, señor. Soy Pablo de Tarso. O sea, nací ahí. Soy judío, pero también soy romano. Y aquellos hombres mencionan la Biblia que dijeron: espérenme, nos estamos metiendo en un problema porque él es ciudadano romano. Pablo hizo uso de quién era él, de dónde había nacido. La diferencia, hermanos, es que no andaba ahí haciendo bandera ni argumentándose que era mejor que los demás. No olvidó aquello porque sabía de dónde venía, pero comparado con quien era en Cristo, dijo: vale más quien soy en Cristo que lo que yo era antes. Así de sencillo. Pero si aquello me puede servir para poder llevar el evangelio, señores, lo voy a hacer, pero no voy a andar bandereando estas cosas. No sé si me estoy explicando, estoy siendo muy crudo. Renunció a sus cosas personales, pero no negó, porque pudo comparar lo que él era antes con lo que era ahora. Muchos de nosotros tenemos cosas que vivimos y que aprendimos a hacer, hermanos, en la vida, y no me lo van a negar. Muchos de nosotros hicimos hoy en Cristo, hermanos. Esas cosas no se olvidan, pero cuando se compara lo que era con lo que es ahora, tiene más valor lo que somos ahora en Cristo. Aunque a veces el diablo viene y nos dice: no, hombre, tú le sacas para todo. Lo que pasa es que ya no reacciona igual. Ya no reacciona igual. Y pudiéramos decir: no, hombre, si no estuviera en Cristo. No, hombre. Pablo, hermanos, no negó, pero no se quedó pausado. Negó sus derechos, pero sabía lo que ahora era en Cristo. Quiero terminar precisamente con esto esta noche, esta tarde. Perdón, ya se me hizo noche. La vida de Pablo, hermano, nos enseña que la madurez puede llegar a nuestra vida, y no solamente cuando estemos grandes, también en la juventud. Porque hay personas que a veces son jóvenes más maduros que muchos de nosotros los viejos. Amén. Sí. Porque el tiempo, hermanos, no es seguridad de que haya madurez en nuestro corazón. Los años que hayamos pasado en una iglesia no nos dan seguridad de que lleguemos a la madurez. Abordo las palabras del apóstol Pablo, que decía: ya son grandes, parafraseando, pero aún tienen necesidad de leche, de las mismas cosas, porque son como niños en Cristo. Suena quizá acosador, pero no. En la frase del apóstol Pablo y en la preocupación de su corazón, les decía: aquí estamos. Mi oración es de que Dios les dé esa iluminación en la palabra para que puedan avanzar y crecer.
y que lo que ustedes han vivido ahora puedan compararlo con la grande misericordia que es en Dios, y puedan entonces ser esos instrumentos en las manos de Dios. Muy diferente a solamente reclamarle las cosas. Pablo entonces mencionaba, podemos hoy avanzar, hermanos, a esa madurez y empezar a compartir, empezar a motivar a los demás. Algo sencillo e interesante: honremos el pasado, pero sin vivir en él. Honremos el pasado, pero no vivamos en él. Vivamos una fe con identidad y que sea transformada, porque Dios ha transformado nuestro corazón. No somos los mismos, ¿o sí? No somos los mismos. Aportemos ahora, hermanos, precisamente ese granito de arena para poder decirle a los demás: caminemos juntos en el Señor. Caminemos juntos. Y lo que nosotros hemos experimentado en la vida, poder apoyar a aquellos para que puedan también seguir adelante en todas las cosas. En una palabra, concluyendo, quedarme sin hacer nada no me cría buena sangre. Quedarme sin hacer nada no me ayuda, ni emocionalmente ni espiritualmente. No me ayuda. Y personalmente a veces nos frustra, porque a veces nos creemos esos pensamientos que a veces el enemigo pone en nuestro corazón diciendo: es que tú nunca has servido para nada. Nunca. Y luego nos empieza a recordar la vida, ¿verdad? Pasada. Mira, si en tu boleta te ponían puras letras que decían NA. Se me hace que a usted le tocó, ¿verdad? No, también a la mía. Yo no se la quería entregar a mi mamá porque sabía que iba a ser una cueriza. NA, no aprobado. No sé ahora cómo le ponen, ¿verdad? En las boletas, ¿son digitales o todavía son de cartón? De las dos. Y para ponerle no aprobado, ¿cómo le ponen? Ya no pueden reprobar. Bendito Dios, cómo no llegaron en nuestros tiempos. No, acá nos ponían calificación y todavía Pinón le ponían la NNA, y luego todavía Pinón le mandaban a hablar al papá y a la mamá para que firmaran la dichosa boleta, y luego que nos pusieran una. O sea, eran crueles. Con color rojo, o le ponían con marcador de ese de cera grandote. Hoy no. El asunto es, hermanos, lo que nosotros hoy podemos aportar y motivar a los demás. Pero no dejar, hermanos, que ese pensamiento llegue al corazón, decir: no puedes, siempre ha sido así. Eso es lo que el enemigo quiere que tú y yo pensemos. Pero si empezamos a darnos cuenta, hermanos adultos, me refiero a ustedes en esta instancia, ¿cuántas cosas no han vivido en la vida? Carencias, hambres, situaciones difíciles, complicadas, y aquí estamos. Sí, con dolores, con ayes en nuestra vida, con pastillas de todas, gabapentina, tormentina, tontina y de todas las inas que pueda haber. Pero aquí estamos. Podemos levantar nuestras manos, como dijo nuestra hermana Perla: ahora estoy en Cristo y soy más que victorioso en Él. Sí, es verdad, pero aquí estoy porque su mano me sostiene todavía. ¿Qué podemos decir de los muchachos de ahora? ¿Qué podemos decir de ellos? Han tenido experiencias, pero también tienen problemas y necesidades. También son menos comprendidos que otros. Y más, si me atrevo a decir que a veces nos dicen: ¿verdad? Es que ustedes no nos entienden. No, y en realidad no los entendemos. No los entendemos. Batallamos para entenderlos. Tenemos que orar y rodillina, y tenemos que tomar paracetamol y diclofenaco y todo. Ayer yo pensé que la hermana Gui iba a sacar la de esta, ¿cómo se llama? La bomba de la presión, porque estaba preocupada porque venían de camino. O sea, a veces no los comprendemos, no entendemos esa postura porque estamos allá. Pero qué interesante cuando alcanzamos a ver que ahora que están en Cristo, las cosas son diferentes. Yo no lo alcanzo a comprender,
pero Él sí. Y aún de ellos aprendemos tantas cosas. Me sorprende que ahora los muchachos se preocupan más por tener una estabilidad económica y casa que nosotros antes. ¿O me equivoco? Aunque no diga nada, yo sé que sí. Antes nosotros éramos muy arrebatados. Donde cayera. Los muchachos hoy no. Hoy no. Hoy buscan algo más estable. Podemos aprender. Podemos avanzar en este caminar. Podemos edificarnos unos a otros. ¿Me explico? Esa es la parte que el apóstol Pablo mencionaba. ¿Qué podemos hacer? Empezar, hermanos, a trabajar en esta área, motivándonos, ayudándonos, para que entonces el propósito del Señor se pueda cumplir en esta vida. Y cuando llega el momento, hermanos, no de partir, ni de que entreguemos el equipo, sino cuando llega el momento de testificar, podamos decir: estamos avanzando hacia la madurez en Cristo Jesús. Y aunque algunos de mis hermanos tengan necesidades, de alguna manera Dios nos auxilia para juntos poder salir adelante como un cuerpo en Cristo Jesús. Dicen los hermanos, sea por llamada telefónica, o sea llevando burritos, o sea saludándonos, orándonos por los otros. Un abrazo como el domingo pasado, el del hermano Sergio. Qué maravilloso, hermanos, abrazo aquel domingo. Tan solo llegó y aquí estamos, pastor. Es gratificante y motivante. Aprovecho y agradezco a aquellos que oraron por su servidor. El domingo a medio culto, hermanos, me pegó un tamafá. Me regañó mi hija, me regañó la otra hija, y me agarró mi hijo mayor y no me dejó. Yo le dije: déjenme ahí en la oficina, tranquilito. Y me dijo mi hijo: no, señor. Sí, aquí me quedo, ahorita me compongo. Que no, dijo, y no le estoy pidiendo permiso. Me agarró del brazo. Pues ni modo de ponérmele, ya está más grande que yo. Antes sí, hoy no podía. Y ahí me lleva y luego me topo a la de en medio. Y me da unos ojos de pistola como diciendo: ándele. Pero agradezco a Dios, hermanos, eso. Todos necesitamos en algún momento, hermanos, el apoyo, la oración, la comprensión, la motivación. Todos necesitamos. Pablo lo llegó a necesitar. Se enojó, se molestó, pero también comprendió. Llegó el momento en que aquel a que no había querido, como a Marcos, en la escritura, después le dijo: tráiganmelo. ¿Sí me explico? Porque al final de cuentas todos vamos caminando y necesitamos de una mano, de una comprensión. No sabemos lo que hay abajo o atrás de las cosas, solamente miramos lo de afuera. Solamente observamos nuestras caras, nuestros rostros, nuestros gestos, aunque a veces hayamos aprendido a distinguir ciertos gestos, pero no sabemos qué es lo que hay atrás. Solo Dios lo sabe. Pero por eso estamos aquí, para decirle al que sí lo sabe: Señor, somos un grupo, estamos luchando, tenemos necesidades, padecemos situaciones, pero te necesitamos. Queremos seguir adelante. Póngase de pie en esta tarde, hermanos.